Con los datos duros de la información. Héctor Larios, buenos días, senador panista. Muy buenos días, Luis Alberto, buenos días a tu auditorio. Aquí me baso en la nota de Expreso hoy en la sección Sonora, que toman protesta Rosa Mireya Félix López ante el Senado de la República, una magistrada que el PAN cuestionó de origen fuertemente. Tú y Francisco Burques han cuestionado el origen que por pues acuerdos cupulares dicen que que la magistrada, me dijiste la semana pasada, pues obedece a tener una cercanía con el PRI, Héctor Larios, y fue aprobada por el Senado y viene a Sonora. Así es, y allá fue magistrado del Tribunal Electoral en Sonora y teníamos un acuerdo que se respetó desde el Senado mucho tiempo, de que en los tribunales tuviera pleno consenso en los nombramientos. Se nombraron los 17 tribunales que se han elegido hasta la fecha de absoluto consenso por unanimidad, y además una regla de que los tribunales no tuvieran una carga, es decir, que no estuvieran ladeados para un lado o para el otro. El PRI impugnó a un magistrado de los que se eligieron en Sonora. El Tribunal Federal lo quitó de magistrado, y bueno, había que hacer un consenso para ver quién entraba en su lugar, y en lugar de un consenso hicieron un albazo. Terminando una sesión metieron un acuerdo en donde se nombraba a esta magistrada, y esto pues rompe totalmente el equilibrio de lo que se buscaba. La magistrada, yo espero que cambie su desempeño, pero en su desempeño anterior, por ejemplo, de los recursos que presentó el PAN posteriores a las elecciones del 2003, se tardaron más de, en un caso, 149 días en resolver. Es decir, ya estaban en funciones los dos funcionarios públicos, y cuando resolvieron el asunto pues ya no procede, porque ya tomó protesta el que fue electo. Entonces nosotros esperamos que cambie eso, y como señal de protesta pues simplemente no estuvimos presentes a la hora de su toma de protesta. A ver, entonces, ella tiene un perfil, me dices, en donde sus resoluciones nunca favorecieron al PAN o fueron tardías, es decir, ¿cuál es la duda, el cuestionamiento? Porque viene a calificar la elección junto con Ernesto Muñoz y el otro magistrado, ¿quién es? No recuerdo quién es el que está. Marta Patricia Salazar. Marta Patricia Salazar. Es decir, viene a calificar la elección de Sonora, nada más ni menos. Es decir, entonces, ¿cuál sería el riesgo y en qué nos sustentamos para, pues, dudar de su función o desempeño que vaya a tener? La ley establece que tienen 15 días para sustanciar los recursos que se presenten. Un partido que tiene algún reclamo acude al tribunal, y si el tribunal no le da la razón, todavía puede acudir al Tribunal Federal. Pero no puede acudir al Tribunal Federal sin antes pasar por el local. Pero si el local, en vez de resolverlo en 15 días, como marca la ley, tarda 150 días, pues cuando va al federal, el funcionario que está impugnando ya tomó protesta. Vamos a poner, tú impugnas la elección de un alcalde, y el alcalde ya tomó protesta, y entonces hay un principio en materia electoral de definitividad. Una vez que toma protesta ya no se puede juzgar el proceso electoral. Eso lo que hicieron en el pasado. Nos parece que pues es un precedente terrible, y yo espero que su actuación en el futuro sea diferente. ¿Cuántos casos estuvo así? Más o menos como en 30. Como en 30 casos favoreciendo. ¿Ella estuvo en qué periodo? Yo no lo ubico desde el 2003. Ella estuvo de magistrada en el proceso electoral de la elección del 2003. En la elección del 2003 como magistrada. Hay una acusación... 13. 13, sí. Es decir, hace 2 años apenas. Así es, sí. También dice la nota de Expreso de Reforma que Javier Corral afirmó que este nombramiento se hizo para complacer al diputado sonorense Mario Fabio Beltrones. Estamos ante una recomendación de Mario Fabio Beltrones que ha hecho valer en todo momento. Voy a contactar también a Javier Corral en todo momento que esta magistrada sea acomodada en lugar magistrada en el estado de Sonora. ¿Beltrones la puso ahí? Mira, yo no hice esa afirmación, así que no voy a responder sobre eso. Bueno, pero es un compañero de partido tuyo. Entonces, ¿cómo fue que llegó? Porque, ¿cómo fue entonces, senador, que les ganan y
hacen que si el PAN no estaba de acuerdo en ese perfil, los mayoritearon a ustedes y se las impusieron, ¿es lo que me quieres decir entonces? Absolutamente, o sea, estaba por terminar la sesión del martes de la semana pasada, no estaba en el orden del día, cuando se presenta sorpresivamente un acuerdo en donde se armó esta magistrada. Nosotros impugnamos, alegamos y bueno, al final no se contaron los votos. En la siguiente sesión del martes, el jueves, más o menos también de manera inesperada la presentan la votación y se vota. Y eso fue, bueno, y ustedes ya no tuvieron tiempo ni de respirar, entonces va, y la aprobaron. Sí, que eso no ha sucedido en ningún caso, es un comportamiento atípico del PRI y del PRD, por cierto. Muy bien. Es totalmente atípico y totalmente, están nombrando a los árbitros electorales, siempre hay una duda terrible. ¿Qué va a pasar entonces, senador Héctor Larios? Bueno, jurídicamente hablando, ella es magistrada, tomó protesta ayer y va a ser parte del Tribunal Electoral de Sonora. Entonces no pasa nada, algo advierte, ¿no van a impugnarlo ustedes? ¿No la pueden impugnar? No hay una materia jurídica que se pueda impugnar, de tal manera que ya vamos a hacer un hecho consumado. Nosotros simplemente pues levantamos la voz y esperamos que su actuación sea diferente a como fue en el pasado. Muy bien, te agradezco mucho la información, Héctor. Por el contrario, gracias a ti. Bueno, pues Odacir Espinosa, ¿cómo ves? Veo que aquí no tuvo nada más que hacer el PAN ni meter las manitas, o no sé si esto ya sea parte del show, pero me queda claro. Dice Salvador Lombroso, exacto, en Twitter: controversia de la magistrada advierte elección de gobernador terminará en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sin duda alguna. ¿Cómo ves, Odacir Espinosa? ¿Cuál sería tu valoración? Bueno, primero que nada, pues buenos días y gracias por la invitación. Fíjate que primero tenemos que ser, muy claros en este punto, ¿no? El Tribunal Electoral, históricamente, el del Estado de Sonora, históricamente es un tribunal de trámite. Exacto. ¿Qué es el tribunal? Para que nos escucha, ¿no? Porque nomás se escucha cada 3 años. Así es. Desafortunadamente, y hay que decirlo, y le ponemos poca atención aparentemente, y son personas que el presidente del tribunal gana 114,000 pesos mensuales y los magistrados que integran el tribunal ganan 105,000 pesos. Yo creo que por la relevancia de sus sueldos y por la importancia que deberían jugar en el papel, ya en la cuestión electoral, en el proceso en sí, pues tendríamos que darle el foco ahí a ese tribunal. Sin embargo, la realidad es que creo que inclusive, abonándole un poco lo que decía el senador, creo que es importante señalar que, si bien es cierto, puedes votar el principio de definitiva, o tienes que votar el principio de definitiva en ciertos casos, también existe la figura de per saltum, que le llaman en materia electoral. O sea, te puedes brincar el tribunal electoral cuando no existan los términos que no consideres tú que se pueda dar la sentencia en la parte, en un término adecuado, y te puedes ir directamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que al final todas las elecciones fuertes, combatidas, debatidas, como lo dice Salvador también Lombroso, terminan en el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Entonces, la realidad, ¿cuál es? Desafortunadamente, el Tribunal Electoral también siempre ha sido cuota de poder. ¿Y para qué sirve? Nomás explícanos qué es para que, porque precisamente porque es una figura que es la justicia electoral en el Estado. O sea, punto. ¿Qué dirime exactamente? O sea, las impugnaciones, todas las impugnaciones que tienen que ver con las elecciones, todas las impugnaciones que tú puedes presentar en contra de acuerdos que hayan emitido el Instituto Estatal Electoral. O sea, todas esas cuestiones que tienen que ver con el electoral, que tú consideres someterlo a la justicia, se van al Tribunal Electoral del Estado de Sonora. Sin embargo, primera instancia, ¿no? Es como una primera instancia que no es la definitiva, hay que decirlo, pues te puedes ir al Tribunal Electoral del Poder Judicial y evidentemente ya se resuelve. Y la verdadera justicia electoral, entre comillas, hay que decirlo, la está impartiendo el Tribunal Electoral. Por eso, fíjate, curiosamente, y hay que también ¿Federal o el federal? Hay que ser muy enfáticos en esto. Para eso se vino la reforma política, pues, y se señaló que los magistrados, acuérdate qué pasó con los últimos nombramientos del Tribunal Electoral, inclusive Ernesto Muñoz y Patricia Salazar, fueron muy criticados porque los eligió el Congreso del Estado. Entonces, cuando se viene la reforma política del 2014, se viene a elegirse los magistrados por el Senado de la República para sacar supuestamente de las cuotas de poder político de la propia entidad federativa, o sea, del Congreso
peso, pues, en pocas palabras, para sacarlo de ahí y que lo manejara ya el Senado con una búsqueda de imparcialidad, con esos acuerdos que decía el senador que en la realidad no son ciertos, o sea, que son cuotas de poder, yo te doy uno, tú me das otro, y ahí vamos negociando, y aquí en este caso pues se sienten heridos los del PAN seguramente porque los mayoritearon, y ahí sí no hubo un acuerdo previo, y evidentemente ahorita ya, según los perfiles que se dicen, ojalá que nos equivoquemos, pues, pero si tú ves los antecedentes de los tres, pues la licenciada Patricia Salazar, pues si se va, ella fue directora jurídica de la Secretaría de Salud en el momento de Eduardo Burs. Ernesto Muñoz, pues vaya, subsecretario de Enlace Legislativo, le dieron una notaría ahora en el gobierno de Padres. Entonces dices tú, y bueno, y esta persona que fue impulsada en el INE, bueno, en el IFE antes, y ahora como cuando fue magistrada, dicen que hubo mano dentro del PRI. Entonces dices, ahorita ya los atrás de, que es lo que reina en nuestro estado, los atrás de, como los mismos consejeros del INE, pues tienen, parece ser que el Tribunal Electoral del Estado tiende a ser más priista, vaya, pero hay otra versión que dicen que esta magistrada pues viene con otra visión de hacer las cosas. Vamos a ver cómo funciona. Al fin y al cabo la presidencia del Tribunal Electoral del Estado está en manos de Ernesto Muñoz, entonces vamos a ver. Identificado con los panistas, exacto, y qué bueno que hace ese perfil, sí, pero digo, de que dónde viene, exacto, pues. No, además me tocó entrevistarlo como subsecretario de Enlace Legislativo, le dieron una notaría, recuerda cómo salió cuestionado del gobierno del Estado, es decir, fuertemente, no estoy obvio, nada, todo se puede corroborar lo que estás sí, diciendo. Es lo que yo no sabía era el perfil de la candidata, de la magistrada Patricia Salazar. Sí, puedes analizar. Ella trabajó en el sexenio priista entonces. Así es, estuvo con Eduardo Burs. Entonces tú dices, bueno, digo, se puede tener afinidades, adelante, pues no pasa nada. La diferencia es que en la actuación hay dos cosas que establece la propia Constitución en el artículo 116. Debe haber imparcialidad y autonomía en los tribunales. Por eso se sacó, te digo, del Congreso del Estado, para que no fuera un coto de los diputados, una cuota de los diputados, sino más bien fueran magistrados electos por los senadores que le iban a dar ese equilibrio de imparcialidad y sobre todo de autonomía. Aquí el detalle radica en que si desde origen estamos viendo, yo no conozco a la magistrada, pero si desde origen estamos viendo que está siendo cuestionada, evidentemente afecta a la función del tribunal. Ahora ya cualquier persona que analice una sentencia próxima del Tribunal Estatal Electoral va a decir, es que tiene una tendencia bajo esta, o trae línea de fulanitos actores políticos. Entonces yo creo que nosotros debemos de empezar a cuidar a las instituciones, Luis Alberto. Creo que debiéramos de empezar a hacer unos ejercicios de escrutinio. Ahorita le decía al senador, no, pues es que hubo 30 sentencias. Bueno, hay que checar las 100 sentencias que a lo mejor emitieron en ese periodo, y vamos a analizar si no nomás fue la actuación de ellas, sino también fueron los otros magistrados, porque es un tribunal, no nomás es la elección de una sola persona, tuvo que ver los votos de los demás para poder analizar en su contexto. Entonces yo creo que tenemos que cuidar las instituciones, porque quieras o no, va a pasar por ahí la elección del 2015, y evidentemente si sale mal del IE, ojalá que nos equivoquemos, que salga mal en la organización, no haya detalles en el IE, como se está presentando las cosas ahí, lo salga mal en el Tribunal Electoral, pues vamos a tener, todo el mundo le vamos a apostar a que jurídicamente se resuelva la elección del 2015, y eso no abona en ningún momento a una buena democracia, ¿no? Y hay que recordar, la importancia del Tribunal Estatal Electoral es el que califica la elección a gobernador, la elección a diputados, la elección a locales, la elección de alcaldes. Es decir, si el partido se ve que hubo un fraude, que los votos se contaron mal, va y se queja, interpone un recurso de impugnación, se le llama en el argot legal electoral, al Tribunal Estatal Electoral. Ojo, en el 2009 lo que sucedió, el contexto, acuérdate, estaba Miguel Ángel Bustamante al frente, el ex ombudsman, estaba Luis Enrique Pérez Alvidres y González, ¿no? María Teresa González, que descalificaron la elección. ¿Qué fue lo que sucedió? Usted no se acuerda a lo mejor, pero es muy importante. No le reconoció el triunfo a Guillermo Padres en el 2009. Se hizo un escándalo nacional. ¿Y qué hace el Tribunal Electoral del 2009? Rechaza calificar la elección al gobernador, hay una mayoría, la mandan al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conocido como TRIFE o TEPEJ, es decir, y que le dice, yo recuerdo porque a mí me tocaba ser corresponsal y cubrir al Tribunal Electoral Nacional,
Federal, y el Tribunal Electoral Federal Nacional le dice al Tribunal de Sonora: señores magistrados, no califica la elección. No es muy califícala primero tú para poder decir yo qué fue lo que hiciste tú, si está mal o está bien. Fue un escándalo, una tensión. Y luego fue cuando tuvo que venir Fernando Gómez Montt a aplacar ahí los ánimos en el Tribunal Estatal Electoral. Digo, son historias negras que no se han contado y debatido lo suficientemente. Entonces nomás magistrados mal. Exactamente. Para que vea la importancia. Si en el 7 de junio el que gane, por ejemplo, si gana Javier Gándara o Claudia Pavlovich o Lamarque, algunos de los que hasta ahorita, ¿no? Y el tribunal le puede o no reconocer el triunfo de acuerdo al conteo de votos. Esa es la importancia de ese órgano. Entonces, si no la califica, por ejemplo, y dice no, el triunfo de fulanito, fulanita tal, no es, y por lo tanto lo rechazamos. Se da un conflicto nacional de grandes proporciones como fue en el 2009. Es decir, es que la gente de repente se nos olvida. Yo creo que, mira, y otra cosa, yo nomás abonarle un poco lo que dices tú, los magistrados salieron muy deteriorados, muy vapuleados por lo mismo, de acuerdo. Porque caemos en lo mismo, dijeron, ¿sabes qué? Le pasaron dinero, que hubo, bueno, hubo una serie de cosas ahí muy fuertes. Hubo operación. Sí, en ese momento, acuérdate, no quería reconocer el triunfo del PAN. Yo te voy a decir una cosa, en alguna clase que tuvimos ahí en un diplomado de Derecho Procesal Electoral, nos decía un magistrado federal, decía, en materia electoral, decía, mira, al final, ustedes no crean tanto que las sentencias de los tribunales electorales son jurídicas, son casi 100% políticas, dice. A mí me da mucho la atención porque, bueno, entonces, ¿para qué estamos estudiando el derecho electoral? Pues digo, sí, la realidad es que al fin y al cabo terminan definiéndose por aspectos políticos. Y ahorita tú lo que acabas de decir es eso. O sea, son definiciones políticas y que les dan un contexto jurídico. O sea, le dan argumentos jurídicos para que pasen, pues la realidad es que terminan siendo políticos. Y ya quiero abonarle, y a mí algo que me preocupa mucho, Luis Alberto, y creo que es importante, con esto que estamos viendo ahora, ¿de qué nos sirvió entonces la reforma política en ese tema? Si hablábamos de que se reformaba políticamente y se quitaba la facultad de nombrar magistrados aquí en el Estado para que se fuera al Senado de la República, se quitaba la facultad de nombrar a los consejeros del IE, del Instituto Estatal Electoral, y se lo llevaron a que fueran nombrados a nivel central, por decirlo de alguna manera, y al final terminamos cuestionándolos igual, o peor, dime cómo están cuestionados los consejeros del Instituto Estatal Electoral, dime cómo están cuestionados ahora los magistrados. A ver, voy a decir, porque estoy cerrando, dame tu valoración del instituto, hablando, ya que te vas ahí, lo que está pasando con los partidos. Yo no veo ahorita, ciertamente, hubo un periodo de novatez o de improvisación que tuvieron que pagar estos consejeros, pero aún así yo creo que están haciendo un trabajo, ya están alineando las cosas de tal manera para que salga bien. Sí, yo tengo un voto de confianza en verdad en el instituto, porque veo ya se están madurando hacia allá. Pero ve el papel reprobable de los partidos, empezando por el del PT, y que ahora todos están pidiendo la destitución del representante del PAN. Es decir, es muy grave esto. Claro, es que mira, para empezar tienes que tener maduración política. O sea, cuando tú vas a tener un representante en ese tipo de mesas tan importantes, tiene que haber madurez política. Entonces, cuando tienes partidos políticos donde los cuales lo que a ellos les interesa es causar escándalo, les interesa precisamente caer en ese tipo de cuestiones, demeritarse, provocar, yo lo debo decir también, creo que el representante del PAN puede decir argumentos sólidos, señalarlos, pero no puedes provocar, porque si provocas tienes ese resultado, gente que no tiene la maduración política adecuada y evidentemente termina llegando a eso porque no les da la capacidad de diálogo para poder construir. Recordemos, el Instituto Estatal Electoral debe funcionar para construir democracia, no para precisamente tener este tipo de espectáculos. Yo en lo particular creo que los representantes de los partidos políticos tienen que abonarle a que precisamente el proceso electoral sea un proceso adecuado, sea realmente imparcial, etcétera, etcétera, y no que ponga mayor polarización dentro del mismo instituto, que argumenten cuando estén en desacuerdo, pero que no se ataquen entre ellos. Aquí lo que tendrían que estar señalando los representantes del partido es que si se está tomando un mal acuerdo, si se está haciendo cuestiones ilegales, pero no necesariamente entre ellos. No sé si me explico. O sea, el debate tendría que ser para la construcción de la democracia entre ellos y los consejeros. Yo creo que se debe ir, Chirinos. Sí, yo digo que sí se debe. ¿Porque hay un acuerdo unánime? Se está polarizando
polarizando. Yo Sí, creo para que la debe distensión, haber, ¿verdad? ahí Tiene que haber está Antonio distensión. Gutiérrez, por ejemplo, que es representante del PAN, y creo que es una persona con una gran capacidad de Exacto, diálogo. que ya ha estado antes, que es el representante titular, incluso, ni siquiera de Chinos creo que es el suplente. Entonces, realmente con Antonio Gutiérrez, con representantes que tengan esas capacidades de llegar a acuerdos, como por ejemplo Héctor Larios, Beltrones, todas esas gentes que hacen política en otro nivel, tendrían que ser sus representantes también aquí de los partidos, tendrían que construir para abonarle a la democracia de nuestro país, a la democracia del Estado, porque si no, lo que va a pasar es que cada vez más vamos a estar cuestionando el instituto. Vamos a decir ahora, mucha gente, yo escuché que decían, es que la presidenta no puede tener, no tiene controles. Oye, pues oye, si de repente se levanta un loco y golpea a otro, pues ¿cómo va a tener un control? Oye, por favor, es que quieren una discúlpame, hoy. Mira, es que uno aprende también a detectar cuando se le quiere cargar la mano a la gente. Oye, permíteme la presidenta. Exacto. Oye, pues estaba todos en la reunión. ¿Cómo detienes a alguien que va y te golpea en ese momento? ¿Quién va a pensar que va a ser una reacción de ese tipo, tipo, en este caso, yo no me voy con los consejeros y me voy con... Es decir, son los representantes de los partidos políticos quienes están dando un mal espectáculo. Tiene que ver madurez. Exacto. Oye, entonces la presidenta tiene que terminar de educar al señor Alejandro Moreno. No, pues no. Entonces, Vladimir tiene que terminar de decirle a Pablo Chirinos cómo comportarse también. Discúlpenme, señores, pero a ver, aquí en este caso los que están causando la mala nota son los representantes de los partidos. Uno por provocador y el otro por violento. Punto. Los dos que se vayan, los dos. Es decir, que esté gente que realmente vaya a abonarle a la diplomacia política y a la construcción política. Exactamente. Yo creo que mientras tengamos representantes de partidos que tengan esa intención de llegar al golpeteo, de llegar a la confrontación, a llegar a la provocación, pues evidentemente no vamos a construir nada. Que se vaya el debate fuerte, pero no así. No, lo que se arregla a golpes no. Apostémosle a las instituciones con gente que valga la pena para que se puedan construir esas instituciones y darle fortaleza a esas instituciones, porque si estamos siguiendo apostándole a gente que no tiene esas características, pues vamos a tener esos resultados que estamos teniendo cotidianamente en la mayoría de las instituciones en materia electoral, desafortunadamente. Plenamente, excelente análisis. Gracias, Odrasín. Gracias como siempre, Luis Alberto. Corte y vuelvo con la recta final. Escuchas Proyecto Puente por Stereo 100. Ay, ¿cuántos pendientes?